Qué gusto saludarte, que el Señor te bendiga. Bueno, quiero continuar en esta ocasión con nuestro tema de los ídolos del corazón, una promesa, lo prometido es deuda, y quiero llegar a la etapa en la que podamos concluir juntos este estudio que habíamos comenzado en los vivos por las redes sociales. Soy Luis Salomón y te saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo y quiero orar contigo. Señor, te doy gracias por este tiempo oportuno en el cual nos reunimos para estudiar tu palabra. Agradecidos estamos, Padre, por tu bondad y misericordia al traernos hasta aquí, al darnos, Señor, el privilegio de acercarnos a ti con un corazón humilde y sencillo. Venimos, Señor, para, como María, sentarnos a tus pies y aprender de lo que tú tienes para decirnos hoy. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para que podamos creer lo que dice la Escritura. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy quiero leer un segmento que dice: no nos dejes caer. ¿Qué debemos hacer para resistir la tentación y comenzar a quitarnos de nuestra acostumbrada idolatría? Acuérdate que ídolos del corazón es un tema muy relevante porque siempre, de manera constante, los ídolos en nuestro corazón están batallando por ocupar el lugar que solo le pertenece a Cristo, que solo le pertenece a Dios, y todo nuestro enfoque tiene que estar en darle la gloria absoluta a Dios, en vivir para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer para resistir la tentación y comenzar a quitarnos nuestra acostumbrada idolatría? Hoy vamos a saberlo. Debemos ponernos la oración resuelta sobre nuestros deseos y las tentaciones que fluyen de ellos. Nuestro Señor Jesús, que sabía cómo luchar contra la tentación, nos ha dado este consejo. Ustedes deben orar así: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. La palabra de Dios dice en la versión Reina Valera: líbranos del mal. Pero en realidad originalmente es líbranos del maligno. Líbranos del maligno. Tiene que ver de las opresiones satánicas, tiene que ver con la obra que Satanás muchas veces impronta en el corazón, trayendo engaños que muchas veces los creyentes creemos y nos dejamos seducir por el pecado y por la maldad misma que está latente en el corazón del ser humano. Hay varias referencias bíblicas: Mateo 6, 9 al 13, después Mateo 26, 41, Lucas 11, 4, Lucas 22, 46. Puedes leerlo sin problema en privado. Cuando oramos de esta manera, no le estamos pidiendo a Dios que no nos tiente. Dios, de hecho, no tienta a nadie. Sabemos que Él nunca hace esto. Lo que estamos pidiendo es que Él nos guarde de caer en las garras del pecado. Le pedimos a Dios que nos guarde de caer en las garras del pecado. Dios sí permite que nuestra fe sea probada, pero con cada prueba Él nos da una salida, para que nunca estemos en una posición de pecar, para que nunca estemos en una posición donde pecar sea nuestra única opción. O sea que tenemos salidas, y a la luz de esto que acabamos de leer podríamos decir que las veces que caemos en el pecado, podría decirse que muchas veces eso se da en el marco de una decisión voluntaria de pecar. Claro que hay cuestiones que predisponen más o menos hacia el pecado, pero también es un hecho muy claro que muchas veces la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, para lo cual nosotros necesitamos todo el tiempo estar aferrados al Espíritu Santo, lo cual le pido en este momento que lo haga con nosotros. Podemos mirar 1 Corintios 10:13. Por favor, sería genial si nos ponemos a mirar 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que dice lo que sigue: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto es muy importante, fundamental a tenerlo en cuenta a la hora de combatir con nuestros ídolos, derribar esos altares idolátricos que se levantan en contra del conocimiento de Dios en nuestro corazón. Por esto podemos tener una gran esperanza en nuestra lucha contra la tentación. Debemos acudir a la oración específicamente para ser guardados
de ceder a nuestras concupiscencias y temores. Que cuando se presenten estemos conscientes y armados contra ellos. Entonces, acudimos a la oración específicamente para ser guardados de ceder a nuestras concupiscencias y temores. Que cuando se presenten estemos conscientes y armados contra ellos. Que Él nos dará la ayuda que necesitamos cuando nos enfrentamos a ellos. Y debemos orar para que Dios nos conceda deseos santos y un temor correcto de Él. Que Dios nos conceda deseos santos y un temor correcto de Él. Otra cuestión es velar y orar. Velar y orar, Jesús advirtió a sus seguidores que estén alerta y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Esto está en Mateo 26, 41. Como hijos de nuestro Padre deseamos obedecer a Dios, pero no lo hacemos porque fácilmente somos seducidos por nuestra naturaleza carnal. Romanos 7:25 podríamos leer lo que dice respecto a esto. Romanos capítulo 7, verso 25 dice así: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea que nuestra carne, nuestra naturaleza caída, carnal y humana y terrenal, siempre está dispuesta a caer, a pecar, a hacer lo contrario que la palabra de Dios nos indica que hagamos para agradar y para glorificar a Dios. Como hijos de nuestro Padre deseamos obedecer a Dios, pero no lo hacemos porque fácilmente somos seducidos por nuestra naturaleza carnal. Somos débiles, somos vulnerables al ataque, a las artimañas del enemigo, a sus engaños. La única manera de tener éxito contra las maquinaciones del diablo es estar alertas y entregarnos a la oración. Es estar alertas y entregarnos a la oración. Debemos estar en guardia para sopesar los golpes que nuestro enemigo podría usar para atraparnos. En guardia constantemente para sopesar los golpes que el enemigo podría usar para atraparnos. Pedro les advierte a sus lectores: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. O sea que por más que uno practique el dominio propio, necesita mantenerse alerta. Uno puede practicar con su fuerza el dominio propio, pero aún así necesita mantenerse alerta. Esto se logra espiritualmente hablando solamente utilizando ese medio de gracia que Dios dispuso para nosotros, que es la oración. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto está en 1 Pedro 5:8 y pueden leerlo después también si quieren, como una referencia cruzada de lo que está en la palabra de Dios. Es a la luz del llamado de Dios a velar que he tratado de ayudarte a entender tus tareas, tus áreas de debilidad. Satanás atacará al corazón de tu idolatría. Observará tus palabras y tus acciones y él sabrá lo que anhelas más que la santidad. Él sabrá lo que temes. Y es ahí donde te atacará. Y te atemorizará con el pensamiento de que nunca serás feliz sin tu anhelado deseo pecaminoso. Te seducirá con fantasía de los placeres que podrían ser tuyos si cedes a pecar solo esta vez. Entonces caerás en pecado a menos que estés armado con la oración y la vigilancia diligente. Dios sabe cómo librarte. Eso es categórico. El libro de Segunda de Pedro está escrito para aquellos que están enfrentando la tentación de rendirse al encarar una gran persecución y herejía. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos? Dice Segunda de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos? Son las palabras del Espíritu Santo por medio de Pedro para nosotros. Mientras luchamos con los ídolos en nuestros corazones, podemos descansar seguros que Dios tampoco ha olvidado cómo perseverar, cómo preservarnos. Debemos estar vigilantes, debemos orar, pero después de todo depende de nuestro amoroso Padre para protegernos y guardarnos. Debemos estar atentos, debemos vigilar, pero después de todo también depende de nuestro amoroso Padre para protegernos y guardarnos. Él puede librarnos de la tentación, Él nos puede rescatar de las maquinaciones de Satanás e incluso Él puede hacer que regresemos a Él si caemos. Todo para su gloria y deleite finales. Quiero orar contigo de esta manera. Unámonos a la oración, a los puritanos en oración con esta oración.
Hacé tuyas estas mismas oraciones también. Oh Dios, autor de todo bien, vengo a ti por la gracia que otro día necesitaré para sus deberes y acontecimientos. Salgo a un mundo malvado. Llevo conmigo un corazón malvado. Sé que sin ti yo nada puedo hacer, que cualquier cosa en la que me ocuparé, a pesar de lo inofensiva que sea en sí misma, puede ser una ocasión de pecado o locura, a menos que sea guardado por tu poder. Sosténme y seré salvo. Guarda mi entendimiento de la sutileza del error, mis afectos del amor a los ídolos, mi carácter de la mancha del vicio, mi profesión de toda especie de mal. Pídele al Señor que te dé la sabiduría que necesitas para ralear contra la tentación y quitarte la idolatría. Y en esta misma hora, Señor, te pedimos esa sabiduría que necesitamos para ralear contra la tentación y quitar toda idolatría de nuestro corazón, Padre. Lo hacemos en el nombre de Jesús, Señor. También te pedimos que nos muestres cada uno de nuestros pensamientos y deseos que Satanás usa para atemorizarnos y seducirnos. Y por último, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a quitarnos. Ayúdame a quitarme. Decile ahí donde estás: Señor, ayúdame. Ayúdame a quitarme cualquier autosuficiencia, soberbia y pereza que no me permita estar alerta y orar con un corazón vigilante. Y también, Señor, te pedimos perdón por la autosuficiencia tan reinante en nuestros corazones. Quiero entrar a otro segmento de este material tan rico, tan abundante, tan maravilloso que estamos hablando. Y hablar un poco de aniquilar nuestros dioses falsos. Si por medio del Espíritu damos muerte, o sea, Romanos 8:13 dice: si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. 3 meses después de la liberación de Israel de mano de su enemigo egipcio Moisés, 3 meses después de la liberación de Israel de mano de su enemigo egipcio, Moisés ascendió al monte Sinaí para encontrarse con Dios. Mientras que él permanecía ahí durante 40 días, los hijos de Israel tuvieron miedo y se impacientaron. Comenzaron a temer que hubiera muerto y que se quedaría sin un líder. Se olvidaron del Dios que los había librado y sostenido en el desierto. En su incredulidad pensaron que su máxima felicidad dependía de estar con Moisés para librarlos, porque empezaron a ver a Moisés como Dios en vez de a Dios mismo. No creían que Dios fuera capaz de llevarlos a la tierra prometida con o sin Moisés. De hecho, después los judíos, los israelitas, entraron a la tierra prometida de Israel sin Moisés. Se desesperaron, necesitaban un Dios, entre comillas y en minúscula Dios, en el que pudieran confiar, uno que pudieran ver y sentir, un Dios como los que habían adorado en Egipto. Esteban le dio al clavo, en sus corazones se volvieron a Egipto. Esto está en Hechos 7:39. No sabemos qué le haya acontecido a este Moisés. Haznos un Dios que nos guíe, le gritaron a Aarón. Cediendo neciamente ante ellos, respondió: denme todos sus zarcillos de oro. Quizá tuvo miedo porque en su impaciencia se enojaran y se rebelaran contra él. Pudo haber razonado que un poco de idolatría era mejor que una abierta rebelión y deserción. O quizá estaba preocupado por el paradero de Moisés y pensó que un poco de ayuda de un Dios más tangible no sería algo tan malo. En cualquier caso, fundió su joyería de oro y lo fundió y cinceló en el oro en forma de becerro. El pueblo estaba emocionado de que tenía un Dios que podía ver, un Dios en el que realmente podía confiar. La gente exclamó: oh Israel, este es el Dios que te sacó de Egipto.
Piensa en la ironía. Moisés estaba en el monte recibiendo la ley, mientras Aarón y los israelitas estaban haciendo dioses y proclamando: este es el Dios que nos libró de Egipto. Moisés regresó rápidamente del monte cuando Dios le dijo sobre el pueblo y su alboroto. Con terrible ira rompió las tablas de la ley enfrente de ellos en una manifestación visible de lo que ya había hecho. Entonces Moisés tomó el ídolo, el becerro, ese ídolo, y lo quemó en el fuego. Lo desmenuzó y lo redujo a polvo fino y arrojó el polvo al arroyo que baja de la montaña. Esto puedes leer en Deuteronomio 9:21. Piensa en la diferencia entre Moisés y Aarón. Aarón se enfocó en completar al pueblo, en complacer al pueblo. Así que se dio a su deseo de hacer un Dios que los protegiera y los guiara. Sin duda, se justificó ante él, pensando en lo difícil que era el liderazgo. Como Moisés probablemente pensó en su capacidad de guiar a un grupo tan terco, pudo haber pensado que, aunque sus acciones estaban mal, eran perdonables. Su deseo de ser popular entre el pueblo resultó en un gran pecado y una gran pérdida para muchos en ese día. ¿Cómo pudo Satanás tentar a Aarón en esta manera? ¿No acababa de ser testigo del gran poder y providencia de Dios? Satanás usó el miedo y el deseo de Aarón. Asustó a Aarón con pensamientos de que el pueblo se disgustaría y se rebelaría. Lo sedujo con pensamientos de placer de ser un líder fuerte y popular. Moisés justo acababa de regresar de pasar 40 días en la presencia de Dios. No podía ser tentado con ningún miedo o placer porque él conocía la verdadera felicidad de la comunión con Dios. Así que desmenuzó hasta el polvo el ídolo que habían hecho. Espero que para ese momento hayas identificado los pensamientos y deseos que funcionan como ídolos en tu corazón. Repito, espero que para este momento hayas identificado los pensamientos y deseos que funcionan como ídolos en tu corazón. Aunque pudieran parecer piadosos, quizá la importancia que tienen en tus afectos los has vuelto idólatras. Quizás son parte del orden creado por Dios, pero han sido distorsionados de alguna manera. Quizás el mundo te ha dicho que no puedes ser feliz sin ellos. O quizá, como Aarón, has tenido miedo y has sido engañado por creer que un poco de idolatría, solo en ese caso, es aceptable. Pero de donde quiera que hayan salido estos pensamientos y deseos, si han tomado el lugar de Dios en tus afectos, se tienen que ir. Si han tomado el lugar de Dios en tus afectos, se tienen que ir. Mientras estás identificando y cuidándote de tu falsa adoración, también tendrás que identificar tus propias palabras. Las palabras y hechos específicos que representan los patrones pecaminosos que fluyen del enfoque idólatra de tu corazón. Quizás estás tentado a chismear, a hablar malas palabras, a ser deshonesto, a enfadarte. Quizás tienes miedo, estás preocupado o te reprimes. O te puedes entregar a los pecados de la carne, tales como la glotonería, la borrachera y la inmoralidad sexual. Estos patrones son el resultado natural de la ley de rendimiento decreciente de la idolatría. La idolatría nunca está sola por mucho tiempo, siempre engendra más y más pecado. A medida que identifique estos patrones, debe buscar y hacer morir mediante la oración y el esfuerzo diligente estos patrones. Déjame demostrarte cómo podrías hacer esto. A continuación encontrarás 4 preguntas que he contestado para ayudarte a entender cómo el fruto pecaminoso surgió por idolatrar la opinión de una persona. ¿Se acuerdan que habíamos leído el por qué hacemos lo que hacemos? Y bueno, ahora más o menos eso es lo que vamos a desarrollar un poquito acá. ¿A quién le estaba rindiendo culto? A la opinión. Muchas veces le rendimos culto a la opinión de un amigo o una amiga.
¿Qué deseamos a veces más que ser santos? Que las personas nos aprueben. ¿Qué mandamientos específicos ignoramos? No tendrás dos dioses ajenos delante de mí. Específicamente, ¿qué pecado necesito quitarme? ¿Qué debería ponerme? Tengo que quitar la idolatría, el egoísmo, la justicia propia, la falta de amor, el chisme y la autoindulgencia. Me debo poner la adoración a Dios, el amor, el hablar bien, la humildad, el autocontrol y la correcta confrontación, dice aquí la autora. Podemos pensar ahora en la circunstancia que consideraste en el capítulo anterior o podemos escoger una nueva circunstancia. ¿Cuáles fueron las palabras que dijiste o las acciones que tomaste? ¿Azotaste la puerta o corriste al refrigerador? ¿Fuiste al teléfono y buscaste sentir lástima con una amiga o con un amigo? En cada instante de un pensamiento, palabra o hecho pecaminoso debes pedir que la gracia de Dios te lleve al arrepentimiento. Repito, en cada instancia, en cada instante de un pensamiento, palabra o hecho pecaminoso, debes pedir que la gracia de Dios te lleve al arrepentimiento. Al mismo tiempo que buscas mortificar o quitar de tus comportamientos pecaminosos y poner unos piadosos. Porque de nada sirve que intentes sacar solamente un pensamiento negativo o un comportamiento pecaminoso y lo dejes así, como si nada haya pasado, al vacío, a la nada. Es necesario mortificar la carne, cambiando lo negativo, reemplazando eso por algo positivo. ¿En qué sentido hablo? Si tenés prácticas, te gusta mucho el chisme, ahora empezá a practicar, decir la verdad, hablar la verdad, parar con el chisme, no hablar sin pruebas de la gente, no hablar de alguien si esa persona no está presente. De esa manera estás reemplazando lo negativo con lo positivo y estás haciendo un esfuerzo consciente por una santificación mayor también en tu vida. ¿Cómo debemos tratar los ídolos que hemos encontrado en nuestros corazones? Es aterrador pensar que si le damos un pequeño lugar aparentemente sin importancia, su influencia y poder crecerán hasta que borren nuestro amor por Dios. Como dice Pablo, por el poder del Espíritu debemos hacer morir las obras de la carne. Esto puedes leer en Romanos 8:13. Los debemos matar, los debemos quemar en el fuego y después desmenuzarlos hasta hacerlos polvo. No podemos intimar con ellos o pensar que los podemos usar para ayudarnos a salir adelante hasta que juntemos nuestra obra espiritual. Repito, no podemos intimar con ellos o pensar que los podemos usar para ayudarnos a salir adelante hasta que juntemos nuestra obra espiritual. Son demasiado poderosos para que coqueteemos con ellos, como dice Proverbios. ¿Puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? Proverbios 6:27. Confesión y arrepentimiento son fundamentales. ¿Cómo matamos los ídolos? Si los pudiéramos ver, si fueran objetos sólidos de plata u oro, sabemos qué hacer. Los agarraríamos y los arrojaríamos por la ventana más cercana. Pero estos ídolos existen en nuestros pensamientos e imaginación. Sabemos que están ahí porque producen palabras y comportamientos pecaminosos. ¿Cómo nos podemos deshacer de lo que parece ser una parte intrínseca de lo que somos? Podemos tomar valor porque el Espíritu de Dios que busca los corazones continuamente está trabajando para alumbrarnos y capacitarnos. El ataque contra nuestra idolatría y el comportamiento pecaminoso que fluye de ella deben comenzar en varios frentes. La primera batalla se peleará en el campo de la oración. La confesión y el arrepentimiento sincero, guiados por el Espíritu y consistentes, son la única arma que puede debilitar las fortalezas que ocupan nuestros pensamientos y deseos idólatras. A mi esposo y a mí, dice la autora,
Nos gusta aprender sobre la guerra civil. Donde quiera que viajamos, nos gusta buscar campos de batalla y visitarlos. Para nosotros, uno de los campos de batalla más conmovedores y fascinantes está en Gettysburg. De batalla, Gettysburg, Pensilvania. Podemos sentir esto porque un año fuimos bendecidos con llegar ahí el 5 de julio, a tiempo para ver la conmemoración de la embestida de Pickett. La batalla en este día en particular era crucial porque hasta ese momento, el tercer día de la lucha, parecía como si los confederados fueran a ganar. Pero el general Robert Lee subestimó el poder de las fuerzas enemigas y ordenó una embestida valiente pero funesta a través de un campo abierto hacia lo que él pensaba era el área más débil de la línea enemiga. Debido a que el general de la Unión, George Meade, ocupaba la base alta y estaba bien arraigado, no importaba que miles de hombres con sinceridad y valentía embistieran contra su posición, se mantuvo. En 45 minutos, 6.000 hombres perdieron la vida, mientras ola tras ola de soldados corrían hacia el pequeño bosque, tratando de encontrar el punto débil de las defensas federales. Cayeron bajo el fuego de los cañones y los rifles, incluso antes de que pudieran alcanzar sus líneas. El general Lee cometió un error fatal ese día. Él subestimó la fuerza de su enemigo y estuvo mal informado acerca de sus perspectivas de victoria. La oración que humilla el corazón. El general Lee estaba completamente convencido de que sus tropas eran lo suficientemente fuertes para acabar con el enemigo ese día. Fue valiente y estuvo dispuesto a asumir los riesgos necesarios si podía cambiar el rumbo de la guerra en ese campo de batalla decisivo. No le faltó compromiso o valentía. Lo que le faltó fue la información exacta sobre la fuerza y la táctica del enemigo. Y por su error, muchos hombres ese día pagaron lo que Abraham Lincoln llamó la última medida completa de su devoción. La historia de la embestida de Pickett es importante porque en algunas maneras así pasa cuando tratamos de cambiar sin usar primero el arma de la oración que humilla el corazón. Podemos arrojar todos los libros de autoayuda, cada buena intención, cada programa de nueva disciplina y todas nuestras resoluciones contra nuestros enemigos bien atrincherados, solo para encontrarnos ensangrentados, desalentados y corriendo hacia las colinas. Es solo en el poder del Espíritu que comprendemos las fuerzas del enemigo y encontramos la sabiduría para derribar y destruir nuestros ídolos. Y el Espíritu viene en ayuda de aquellos que se humillan, reconociendo su total impotencia y clamando por su ayuda en la desesperación. Repito esto para que se fije la idea. Es solo en el poder del Espíritu que comprendemos las fuerzas del enemigo y encontramos la sabiduría para derribar y destruir nuestros ídolos, y el Espíritu viene en ayuda de aquellos que se humillan, reconociendo su total impotencia y clamando por su ayuda en su necesidad y desesperación. La confesión de nuestra necesidad y de nuestro pecado humilla los corazones naturalmente orgullosos. Aunque es difícil humillarnos, recuerda que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Cuando me siento delante de Él con el orgullo satisfecho de mí mismo, no estoy buscando su fuerza. Debo reconocer que Satanás, mi enemigo, es fuerte y está bien atrincherado y que sin la ayuda del Espíritu caeré justo como lo hicieron las tropas de George Pickett. No importa cuánta fuerza de voluntad piense que tengo y qué tan fuerte me haya puesto, sin el Espíritu estoy condenado al fracaso. Es solo cuando obtengo un cuadro de mi absoluta necesidad que su poder está presente para ayudarme y cambiarme. Ponerme la confesión humilde es la puerta que me abre los ríos de gracia.
Sé que Dios me dará su ayuda cuando me incline ante Él, confesando que no tengo esperanza y que soy impotente sin ella. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Agustín dijo, la confesión cierra la boca del infierno y abre las puertas del paraíso. Piensa en la respuesta de Raquel. Cuando fue confrontada por robar los ídolos de su padre, ¿confesó su pecado? No, trató de cubrirlo. Considera por el contrario la confesión de David. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. La verdadera confesión no pone excusas o trata de cubrir la culpa. Confesamos nuestros pecados porque el pecado es una afrenta a un Dios santo. Al confesar estamos diciendo que estamos de acuerdo con la evaluación de Dios de nuestro comportamiento. Su apreciación de nuestro comportamiento es justa y santa. Primero debes verte como pecador antes de que puedas conocer el consuelo de un Salvador. ¿Cómo debes confesar tus pecados? Debes confesarlos tan precisamente como sea posible. Pensando en la circunstancia que he discutido, yo podría decir, Padre, por favor, perdona mi pecado, dice la autora. En el nombre de Jesús. Perdóname por tener otro Dios delante de ti. Perdóname por desear la buena opinión de Jane en vez de la tuya, dice la autora. Por dejar de lado el gran gozo en la comunión sin limitaciones contigo. Perdóname por chismear, por enojarme de manera pecaminosa, por preocuparme y ser autosuficiente. La confesión debe incluir no solo el comportamiento externo pecaminoso, sino también los deseos y los pensamientos que provocaron el comportamiento. A medida que mi corazón se humilla delante de mi Padre, Él se conmueve con gran compasión y ha prometido perdonar mi pecado. El arrepentimiento ferviente. Después de la confesión viene el arrepentimiento. El arrepentimiento es una gracia del Espíritu de Dios por medio de la cual nosotros, como pecadores, somos humillados interiormente y somos reformados visiblemente. El verdadero arrepentimiento implica odiar el pecado y apartarse de él. Cuando examino mi corazón me doy cuenta que, aunque yo quiero apartarme de mi pecado, no lo hago porque lo odie. Por lo general es porque es penoso o molestoso. Anhelo desarrollar un corazón que arda en arrepentimiento. Y para poder hacer eso debo suplicarle a mi Padre que me dé un aborrecimiento genuino de mi pecado. Es solo cuando odie mi pecado que tendré el deseo de combatirlo. Ezequiel les dijo a los israelitas, arrepiéntanse, apártense de una vez por todas de su idolatría y de toda práctica repugnante. Ezequiel 14:6. El arrepentimiento no solo incluye confesar diciendo, lo siento o está bien, tienes razón. Ponerse el arrepentimiento implica alejarse de nuestras lealtades anteriores. Ha habido muchas veces que les he dicho a mis hijos, no es suficiente solo decir que lo sientes. Tus acciones me tienen que demostrar que es así. Cuando Juan el Bautista estaba confrontando a los líderes religiosos de su tiempo, les dijo, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Nuestro arrepentimiento nunca será perfecto, pero si es sincero, Dios lo considera como perfecto por amor a su Hijo. El arrepentimiento es sincero cuando ofrecemos en sacrificio a Dios nuestros pensamientos, imaginaciones y deseos más queridos y buscamos apartarnos de ellos como una ofrenda al Señor. Teniendo hambre y sed de justicia. Jesús nos enseñó a tomar en serio el pecado. De hecho, Él enseñó que debemos odiar nuestro pecado al punto de estar dispuesto a prescindir de lo que parece necesario para la vida.
¿Estás dispuesto a sacarte el ojo derecho o cortarte la mano derecha en tu lucha contra la idolatría? Si ser santo no es tan valioso para ti, nunca ganarás la batalla contra la idolatría. ¿A cuánto estás dispuesto a renunciar para servir a Dios? ¿Estás dispuesto a pagar la última medida plena de celo? El rey David dijo que él no estaba dispuesto a ofrecer al Señor, mi Dios, holocaustos que nada me cuesten. Esto está en 2 Samuel 24:24. Kay Arthur cuenta la historia de un pastor, sí, porque la H es muda, sí, que fue llevado a Cristo bajo el ministerio de Hudson Taylor en la China. Sí, era un adicto al opio, quien después de su conversión sabía que debía dejar su hábito. Después de días de luchar y combatir con las tentaciones de Satanás, que incluían el miedo al dolor o la muerte y los placeres que solo una probada de opio le darían, dijo: Diablo, ¿qué puedes hacer en mi contra? Mi vida está en las manos de Dios y en verdad estoy dispuesto a terminar con el opio y morir, pero no estoy dispuesto a continuar en el pecado y vivir. En los momentos de mayor sufrimiento con frecuencia se quejaría a gritos: aunque muera, nunca más lo volveré a tocar. Esta es la clase de arrepentimiento que tendrás que ponerte a fin de desmenuzar tus ídolos. Esta lucha es fiera porque tus ídolos, y los pecados que fluyen de ellos te dan placer. Quizá tanto placer como el que sí experimentaba con su pipa de opio. Y estos placeres calman los miedos que han clavado sus garras profundamente en tu corazón. Debes de poder decir con sí: puedo morir en esta lucha, pero no estoy dispuesto a continuar en el pecado y vivir. Jesús habló de esta clase de deseo por la santidad. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Si tu mano derecha te hace pecar, córtala y arrójala. Mateo 5, 29 al 30. Adam Clarke, en su comentario sobre este pasaje, escribe que el ojo derecho y la mano derecha se usan para apuntar a aquellos pecados que parecen más placenteros y redituables para nosotros. Estos son los pecados que nos atrapan en la idolatría. Son los pecados que más cobijamos. Él escribe: el ojo derecho se puede considerar el ídolo predilecto, la mano derecha el empleo redituable que se busca sobre principios pecaminosos. Estos se vuelven acechanzas y trampas para el alma, por los cuales se cae en el pozo de la perdición. Los pecados que nos son más queridos son los que debemos arrancar y expulsar de nosotros. Nos debemos privar de todos los deseos que son más fascinantes y redituables para nosotros. Si descubrimos que ellos, no importa qué tan inofensivos parezcan, nos llevan a venerar cualquier otro Dios o pecado contra él, como Isaac Watts escribió en el año 1707, todas las cosas vanas que más me fascinan, las sacrifico por medio de su sangre. Estas cosas vanas son los deleites del mundo que más estrechamente abrazamos y que se vuelven nuestros dioses con mayor facilidad. ¿Qué estás dispuesto a entregar para ser santo? ¿Qué estás dispuesto a entregar para ser santo? ¿Qué pensamientos y deseos albergados estás listo para rendir en el altar de su gracia? ¿Qué sacrificarías para conocerlo y para ser conformado a su imagen y experimentar la comunión con sus sufrimientos? Quiero terminar con esto y orar contigo. Señor, te doy gracias por este fascinante estudio de tu palabra y de los ídolos en nuestro corazón.
Hoy quiero poner nuestros corazones delante de ti en tu presencia, Señor. Tu palabra dice en el Salmo: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Sabes que hay muchos angustiadores en nuestra alma, ídolos que se han levantado en contra de ti, en contra del lugar que solo tú tienes que ocupar. Ministranos, Espíritu Santo, de tal manera que podamos identificar y que podamos sacrificar todo lo que sea necesario con tal de ser santos para ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.